por supuesto, el sector del transporte de combustible y ahora del transporte en general. Está claro que cuando yo escuché anoche de que el secretario general de Camioneros había lanzado un paro nacional de camioneros para el día de hoy, de alguna manera el paro estaba anunciado. Está claro que los camiones y colectivos, pero específicamente los camiones, que son quienes están de paro, funcionan con combustible, y si no hay combustible, aunque el paro no hubiera sido decretado, el paro estaba igual, y de seguir la medida, el paro se va a extender a todas las actividades de la industria nacional, y seguramente, finalmente, si sigue esta suerte de desquicio que significa desabastecer a la población de combustibles líquidos, vamos a tener inclusive problemas en nuestros propios hogares con la energía eléctrica y también con el gas natural. Acabamos de terminar en mi despacho una reunión con el subsecretario secretario de Estado de Seguridad, que es el doctor Berni. Estuvimos también con el secretario de Comercio, licenciado Moreno, con el vicegobernador a cargo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y con el equipo de la Secretaría de Coordinación del Ministerio, encabezada por Roberto Barata, y con todo el área de Secretaría Privada, el caso de Ola Sagasti, que estuvo trabajando ayer con Berni para poder generar el primer operativo de transporte de combustible a través de camiones de la planta distribuidora de La Matanza, no sin pocas dificultades, combustible que se distribuyó en la madrugada. Está claro que todo esto se hace bajo la supervisión y las directivas de la señora presidenta. En este momento el secretario de Comercio se dirigió a su despacho a los efectos de avanzar administrativamente en la implantación de la ley de abastecimiento en todos los sectores, tanto sea el productivo, el de distribución y de comercialización de bienes y servicios, tanto en lo que es comercio mayorista como minorista. Esa medida empieza en el plano de lo administrativo, tal cual la medida que lanzara el secretario de Trabajo a través del Ministerio, el ministro de Trabajo a través del Ministerio, en relación, en principio, a la declaración de la conciliación obligatoria para este conflicto, y luego, de alguna manera, en la desobediencia o el incumplimiento o el no acatamiento, para ser más claro, de la conciliación por parte del sindicato, y luego de producida la medida de fuerza, la absoluta falta de colaboración que hemos tenido en el día de ayer por parte del sector patronal, lo que para nosotros, directa o indirectamente, se plantea en una suerte de lockout patronal, que para nosotros es violatorio, claramente violatorio, de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina, la ley número 26.741, y violatorio del artículo 1, del artículo 3, y también del artículo 194 del Código Penal, que prevé también sanciones a quienes interrumpan o molesten o compliquen la distribución de combustible. En ese sentido, vamos a hacer la denuncia correspondiente luego de esta conferencia de prensa, la denuncia penal correspondiente, haciendo mucho hincapié justamente en el artículo 1 de la ley que mencionábamos, de la soberanía hidrocarburífera, que habla que declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el abastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización. Estamos claramente violando esta ley, y también el artículo 3, que establecen como principios de la política hidrocarburífera de la República Argentina, entre otras cosas, el crecimiento y el desarrollo y ser absolutamente proactivo al tránsito y distribución de los combustibles. O sea que en este momento, más allá de la denuncia penal presentada por el ministro del Interior y Transporte en el día de hoy, por amenazas,
que se presentó contra el sindicato de camioneros. Nosotros vamos a hacer también una presentación judicial, una denuncia penal en relación a la violación a la ley de soberanía hidrocarburífera y también al artículo 194 del Código Penal. Eso se hará en las próximas horas. Yo quería, en primer lugar, plantearles región por región los distintos problemas que se presentan, los problemas y cómo hemos manejado la problemática en lo que hace a la distribución, generación y transporte de energía eléctrica y de gas natural, y cómo estamos manejando, no sin dificultades y con muchísima preocupación por parte de la presidenta y del vicegobernador Mariotto y de quien les habla y del resto de los gobernadores, tanto sea de Mendoza como de Neuquén, como de Chubut, como de Santa Cruz, como del sur de la provincia de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, de la distribución de gas por redes de LPG, o sea, aquellas localidades que están abastecidas por las denominadas chanchas o cepelines, que conjugan y concentran el líquido que después se distribuye por cañerías y llega a cada uno de los domicilios. En el día de ayer tuvimos un evento muy difícil en Guaminí, 3.000 personas quedaron sin gas. Y vuelvo a repetir lo que decía anoche. Cuando una localidad se queda sin gas, no es como cuando se corta la luz. Cuando hay que reponer el servicio, hay que pasar domicilio por domicilio, avisando a los habitantes de cada una de las casas y de cada uno de las locaciones, a los efectos de prevenir accidentes ulteriores, porque cuando el gas se corta puede quedar prendida el mechero de la cocina, y si el gas vuelve sin la debida prevención, es muy probable que se produzca una explosión que en tiempos, recuerdo en la localidad de Calafate, se produjo un evento que costó la vida de un vecino y también, por supuesto, le costó la concesión a la concesionaria, en ese caso fue Camusi. Estamos teniendo problemas y por eso pedimos, en este caso apelamos a la sensibilidad humana. Ya no estamos hablando del conflicto, sino de la necesidad de poder abastecer de gas LPG a las localidades que son abastecidas por cepelines, porque hace a la calefacción. En localidades como Perito Moreno, Los Antiguos, en mi provincia, donde las temperaturas en esta época son de 10 o 12 grados bajo cero, y donde las casas no están preparadas para tener otro tipo de calefacción que no sea a través del servicio de gas. Esto hace a la existencia de la vida misma. Me acaban de informar también recién que estaba yendo un camión hacia Malargüe, Mendoza, no sé en qué punto de la ruta, en Chosmalal, quedó retenido. Y también Malargüe es una localidad que tiene temperaturas extremas en invierno, pedimos que lo liberen. Este es un problema humanitario que está por fuera del cumplimiento o incumplimiento de la ley, está por fuera de una conciliación obligatoria no cumplida, está por fuera de cualquier discusión o disputa, está en esencia la vida y la sobrevivencia de los vecinos de esas localidades. Para darle un ejemplo más concreto, en el día de ayer Guaminí fue de público, fue resuelto. Orense, Claromecó, que estamos tratando de resolverlo hoy, estamos con algunas dificultades para salir de la planta de General Serri en Bahía Blanca con el producto hacia estas localidades del sur de la provincia de Buenos Aires. Orense, Claromecó, Ferré, San Manuel, Laguna Alsina, Quenuma, todas esas están hoy sin propano. Estamos esperando poder sacar esos camiones de Bahía Blanca y hacer todo este operativo para evitar problemas ulteriores. Hoy, de no poder habilitar estos camiones desde General Serri, estarían entrando en situación crítica las localidades de Santa María de Villaloguer, Copetonas, Piedritas, Oriente, Norberto de la Riestra, Bunge, Carabelas, Robert, San Blas y Dudiñac. De persistir la situación actual, entrarán en la misma condición las localidades de General Villegas y Ameguino, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. En total se han visto afectados
por falta total o por situación crítica, 6.000 hogares en la provincia de Buenos Aires. Pedimos también a la población de esas localidades abstenerse de consumir lo que no sea estrictamente necesario a los efectos de poder esperar y aguardar la llegada de los camiones o el eventual levantamiento de la medida como está anunciada para el día de mañana. Hoy están entrando en situación crítica en Córdoba, La Bulaye y Malargüe, Mendoza, que recién hablábamos del tema puntual de Malargüe, y de persistir la situación actual, porque obviamente en las localidades donde hay más frío tienen más reserva. Perito Moreno y Los Antiguos, ¿cuándo entrarían en situación crítica? El sábado, que son localidades donde el frío es muy extremo, son las más al sur. Maquinchao, Menuco y Sierras Coloradas en Río Negro, que están al oeste, también sufren temperaturas sumamente extremas. Carnerillo en la provincia de Córdoba, Aluminé, Loncopué, Las Ovejas y El Chalar en la provincia de Neuquén. Más allá de los 6.000 hogares en Santa Cruz, se verían afectados 20.000 hogares en el resto del país. Estamos hablando prácticamente de más de 100.000 personas que tendrían este problema y por los cuales pedimos especialmente que se revea en estos casos y que puedan circular los camiones de LPG. El gobierno es un gobierno democrático, no va bajo ningún aspecto, como ya lo demostró el día de ayer, apelar a la fuerza para generar el desbloqueo de las plantas. Simplemente vamos a custodiar las plantas y vamos a hacer y actuar en el marco de la justicia y el derecho tal cual prevén las leyes vigentes. En el sistema de gas, este informe, nosotros lo estamos, es de las 9:30 de la mañana, a las 14 horas estamos produciendo el otro. Es muy probable que Roberto Barata, a eso de las 16 horas, haga un nuevo informe del estado de situación en las distintas localidades del país. Nosotros tomamos como referencia para elaborarlo fundamentalmente la información de la empresa YPF, pero que como en la referencia es la más importante en materia de distribución de combustible, es la que nos va marcando de alguna manera la pauta, inclusive nos indican esos informes el comportamiento, la situación del resto de las proveedoras de combustible, es decir, fundamentalmente eso, Petrobras o Oil y Shell. En el sistema de gas, con la demanda residencial en estas condiciones climáticas y la contingencia por el abastecimiento de gasoil a las usinas, hemos instrumentado en la mañana de hoy las siguientes medidas, que son complementarias de las que ya tomamos ayer. Hemos redireccionado gas de las industrias y hemos mantenido un mínimo técnico para la actividad industrial de 23,5 millones de metros cúbicos día. Esto quiere decir que gran parte de la industria argentina se va a ver paralizada por falta de gas. Hoy no leímos en los titulares de los diarios de este corte, como sucede cuando hace frío. Pareciera que hubiera una suerte de tolerancia cuando es un paro y de intolerancia cuando hace frío, y por supuesto nunca llegamos a 23 millones, siempre tenemos más de 23 millones en la industria y siguen trabajando. Esto significa que otros compañeros, por eso cuando anoche hablaba de autoritario en el tema del paro, no me refería a una cuestión personal, sino que mi medida de fuerza condiciona la fuente de trabajo de los otros compañeros. Esto es lo que a mi criterio no es inadmisible en términos de la solidaridad, unidad y organización que deben privar en cualquier organización de trabajadores. Creo que los trabajadores metalúrgicos, los del plástico, los de la química, los del gas, los de los fertilizantes, los de la actividad rural y demás van a ver afectados, van a cobrar menos jornales producto de este paro y de este paro de producción. A partir de hoy hemos incrementado el redireccionamiento de 7 millones de metros cúbicos para toda la industria que no esté vinculada a servicios esenciales para la población. En los servicios esenciales y domiciliarios, el abastecimiento de gas natural no se afecta. Estas medidas han permitido mantener a pleno el sistema interconectado eléctrico nacional, pudiendo sustituir el consumo de gasoil por gas. Es decir, el gasoil que nosotros reemplazamos, con el que trabajamos en el invierno en las industrias,
en las usinas para poder mandar gas a las industrias, hoy no lo tenemos. Por lo tanto, ese gas, en vez de ir a la industria, va a la usina y genera parada de producción en el resto de la industria argentina. Estas medidas nos permitieron estar a pleno, salvo, y después lo voy a decir, en aquellas localidades fundamentalmente del oeste de Chubut y de la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, en donde la generación eléctrica es aislada, se hace a través de motores que se alimentan a gasoil y que también, al igual que la falta del gas por el LPG, van a sufrir un estado de crisis en la provisión de energía en el momento en que el stock de combustible de sus reservas baje o tienda a cero por falta de aprovisionamiento. Materia de gasoil, fundamentalmente para trenes y colectivos del área metropolitana, el abastecimiento estaría, el stock estaría garantizado hasta el día sábado. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a pedir? Obviamente, este redireccionamiento al gas nos da la seguridad gasera en las usinas y en los hogares. ¿Qué quiere decir? Cuanto menos energía podamos derrochar en la casa, menos gas vamos a gastar y, por supuesto, vamos a estar más estables y eventualmente en el balance que vamos a hacer mañana podamos redireccionar algo de gas a las industrias. Hay algunas industrias a las cuales quiero llevar absoluta tranquilidad. Recién estábamos hablando de Mendoza, que después lo voy a nombrar más específicamente, de una fábrica de vidrio, que ellos tienen se alimentan en invierno a gasoil, porque nosotros ocupamos el gas que ocupan habitualmente, le vamos a sustituir, le vamos a reponer el gas a los efectos que sus hornos no se vean deteriorados o arruinados. Vamos a estar en un punto de lo que se denomina parada técnica. Las medidas tomadas en garrafa, propano y combustibles, bueno, ya las dijimos anteriormente, y el Energas va a seguir trabajando en forma permanente y vamos a seguir trabajando también con la Secretaría de Seguridad para que los camiones de gas LPG puedan circular y abastecer de este producto a las localidades que mencionamos anteriormente y que algunas están en estado crítico y otras han quedado sin energía, sin gas ya. Bueno, en la zona de Cuyo, en algunas estaciones de YPF queda solo gasoil. En el caso de los otros combustibles, ellos le llaman quiebra cuando la estación de servicio queda sin combustible. Están quebradas sin combustible. Colas en algunas estaciones de servicio de ESSO y Shell, que tenían un resto de nafta y gasoil. Y Petrobras sin producto. Estamos hablando de la zona de Cuyo. Reducción de 30% en la frecuencia de micro de larga distancia. También, el que no tenga necesidad de viajar estos días, que postergue el viaje. El Valle de Uco, que es una zona de muchísima producción, sobre todo de vinos de alta gama y de uvas, está sin combustible. Quedaba anoche muy poco de nafta y gasoil en la provincia de San Juan. La Ruta 7 está quebrada en todos sus productos y estaciones de servicio. O sea que si uno piensa viajar a Mendoza o venir de Mendoza, no se puede. Hoy no es aconsejable bajo ningún aspecto encarar el viaje. En industria y agro empezarán a estar sin producto hoy por la tarde. O sea, estiró un poco más en lo que es el gasoil para la maquinaria rural y fertilizantes. Rayencura es esta fábrica de vidrio que hablaba anteriormente, está en estado crítico con necesidad de gasoil para no parar la producción, ya que produce vidrio y obviamente se enfría el proceso y se arruinan los hornos. Bueno, antes de esta reunión, en la reunión del comité de crisis que tuvimos en mi despacho, ya le di las indicaciones a la gente de Energas para que le provea gas y mantener un mínimo técnico para que los hornos no se dañen. O sea, la industria no va a poder funcionar, pero no se van a destruir los hornos. En transporte la situación es la siguiente.
va a haber a partir de las 14 reducción de frecuencias en las líneas urbanas. En larga distancia, como dijimos anteriormente, va a haber una reducción del 30%. Luego, en la Patagonia, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En estaciones la situación es peor que ayer. Naftas mayormente quebrado, y en las ciudades principales, Neuquén, Chipoleti, Huincul, Viedma, Comodoro, Río Gallego, Río Grande, sin combustible. En gasoil todavía hay alguna existencia en tanques en Neuquén, Cutralcó, Puerto Madryn, Trelew y Esquel. La zona cordillerana, Bariloche, La Angostura, con algo de ambos combustibles todavía. El día de hoy es clave, que ya mañana nos quedaríamos sin stock de combustibles. Respecto a las usinas de generación aisladas, en Chubut la situación es crítica. Yo hablé con el gobernador Bussi esta mañana. Además, han tomado un yacimiento importante de petróleo en Cerro Dragón, producto del conflicto. Santa Cruz tiene un poco más de margen de stock, al igual que transporte de pasajeros de ciudades como Neuquén Capital. Si hoy no son abastecidas, en la tarde de hoy, al igual que Mendoza, quedarán sin servicio. Por lo tanto, aquellos que no tengan necesidad de salir de sus casas y demás, no lo hagan porque no van a tener el transporte. Queda solo gasoil en algunas pocas estaciones de servicio, en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Algunas pocas hemos podido abastecer anoche con los 8 camiones, los 300.000 litros que sacamos de la planta distribuidora de La Matanza. Larga fila en estaciones de servicio de Shell, donde aún queda combustible. Esto no es por milagro, es porque la nafta y el gasoil en Shell es más caro que en YPF, igual que eso. O sea que es parte de la política que venimos tratando de revertir. Vimos hoy a la mañana que el titular del diario decía que YPF se había quedado sin combustible. En realidad se quedó sin combustible porque es el mayor proveedor y el que lo tiene más barato. Es tan sencillo como eso. La Gendarmería está parando camiones de los accesos a la capital en el sentido para evitar congestionamiento y la posibilidad de entorpecer el tránsito, y sobre todo aquellos camiones que están vacíos, que no tienen tarea. Agroindustria, la situación se mantiene. Quedan pocas garrafas en comercio minorista. Sin embargo, habíamos estado tratando de mantener un mínimo de stock de garrafas y vamos a seguir trabajando en el tema, fundamentalmente tratando, al igual que en el EPG, contar con el sentido humano, por fuera de cualquier diferencia, para poder sacar garrafas de los depósitos. Se abastecerán colegios y hospitales con GLP desde plantas no intervenidas. Se acrecentó la falta total de combustibles en la zona pampeana, y en la parte de provincia de Buenos Aires, las colas en estaciones de servicio se hacen con mayor intensidad. ¿Qué es lo que decimos? No tiene sentido hacer largas colas, porque evidentemente la probabilidad de encontrarse sin combustible cuando uno llegue a la bomba es alta. Si tenemos un poco de nafta en el tanque, cuidémosla y racionalicémosla hasta que el conflicto se termine. Aparentemente sería mañana a las 11, por lo que está anunciado o dicho. Hoy quedarían sin combustibles Tandil y Bahía Blanca. Santa Rosa solo con gasoil en La Pampa, ¿no? General Pico solo queda gasoil para un par de horas más, o sea, ya a esta hora estaría sin combustible. Y el resto de localidades con falta de combustibles parciales o totales. En Santa Fe y Entre Ríos, Rosario, Santa Fe, Paraná, Reconquista y otras ciudades del interior de Santa Fe y Entre Ríos sin combustibles en YPF. Se están quedando sin combustible en varias ciudades del resto de las estaciones de servicio que habían conservado productos. O sea, en el interior hay un poco más de stock. La ruta 34, que es la que va por el oeste santafesino, estaciones de servicio quebradas, sin combustible. La ruta 11 es la autopista Rosario-Santa Fe y que sigue hasta Resistencia, sin combustible. La ruta 14 también no tiene combustible. En el agro se reinicia la mayor demanda del sector. Luego del feriado de ayer, para hoy podría haber todavía algo de producto porque en el día de ayer no cargaron tanto combustible. En el noreste, para terminar, las estaciones de servicio en Formosa Capital se quedarán sin combustible en el transcurso de la mañana de hoy. En Posadas prácticamente no hay combustible en estaciones de servicio del interior. En el transcurso del día se quedarán sin combustible el resto. Igualmente para Corrientes Capital,
Para Resistencia y el interior del Chaco, seguramente por la tarde de hoy estaremos sin combustible, igual que en el esquema agropecuario. En Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, el 85% está sin combustible y casi todos en general han guardado reserva para ambulancias y policía. La situación, como ustedes ven, generada por este conflicto inusitado, yo no recuerdo en gobiernos anteriores, inclusive, como decía anoche, que generaron las medidas que se plantean hoy como reivindicatorias, hayan tenido un paro de esta naturaleza. Me refiero al gobierno del doctor Menem, el doctor de la Rúa, y realmente estamos ante un hecho que tiene una envergadura sin precedentes y una clara connotación política y fundamentalmente, como decía ayer, corporativa. Cuando hablamos de un planteo corporativo, estamos hablando un planteo de antipolítica, es decir, contra la democracia y contra el diálogo y el libre ejercicio de cada uno de poder transitar, recorrer, adquirir bienes y servicios en Argentina. Reitero que el paro nacional de camioneros era virtual, ya hoy, aún sin ser anunciado, sin haber construido la tapa de Clarín de hoy, ya estaba planteado en términos concretos a partir de la falta de combustible. No solamente iban a parar los camioneros, sino también iban a parar los colectivos y, por supuesto, toda la industria argentina, con la enorme cantidad de dificultades, desde el riesgo de vida hasta quien se queda sin calefacción, hasta quien pierde su día de trabajo por no poder viajar a su trabajo o no poder ejercer el derecho libre de trabajar por falta de energía en su fuente de trabajo. La verdad es que estamos muy consternados por esto. Quisiéramos que rápidamente vuelva la racionalidad y la normalidad en este sentido. Mientras tanto, como funcionarios públicos, no nos cabe otra alternativa que llevar adelante lo que han sido las directivas del presidente, todas las acciones legales pertinentes, porque está claro que no vamos a apelar a otra vía más que a la legal, a la judicial, al derecho, para resolver este problema. Así que yo les agradezco la presencia de todos ustedes. Está claro que por la tarde vamos a hacer un nuevo anuncio en relación al cuadro de situación lugar por lugar. Esta información fluye de información propia del Ministerio de Planificación, de la Secretaría de Energía y también de la empresa YPF, que con tanto esfuerzo hemos recuperado, y paradojalmente a poco más de 2 meses de haberla recuperado, nos encontramos con un paro de esta naturaleza que no tuvieron nunca las empresas privadas que la destruyeron. Así que les agradezco la presencia aquí, y si alguno quiere hacer algunas preguntas, les vamos a contestar. Vamos a pasar. Como decía el ministro, a la etapa de consultas. A los señores periodistas, por favor, como siempre, los invitamos a que se identifiquen con nombre y medio al que pertenecen. Escuchamos la primera pregunta. Ministro, buenas tardes. Lucio